¿Quién soy ahora? Tal vez muchos de los que estamos en este lugar nos preguntamos eso en algún momento de nuestra vida. ¿Quiénes somos o quiénes somos ahora? Y a manera introductoria quiero recordarles, tal vez algunos de ustedes vieron una película de los años 80, una película que protagoniza Eddie Murphy. La película se llama De Mendigo a Millonario. Es una película que nos cuenta la historia de un mendigo, de una persona que delinquía en las calles de Manhattan y que por cosas de la vida se encuentra con dos hombres que trabajan en Wall Street, dos millonarios, dos multimillonarios. Y estos hombres de una manera morbosa deciden hacer una apuesta diciendo que iban a ser o no capaces de convertir ese mendigo en una persona totalmente diferente, en un hombre influyente, una persona de negocios. Pues de esa manera ellos se encargaron, tomaron ese mendigo, le quitaron su ropaje, sus viejas ropas, que lo reconocían como un mendigo, y lo transformaron poco a poco en un hombre influyente. Para él al principio fue un poco difícil poder entender que estaba viviendo en una mansión con ciertos lujos y beneficios, pero con el tiempo él fue entendiendo cuál era ahora su nueva identidad, cuál era el lugar que en ese momento tenía. Y bueno, la película transcurre y suceden un poco de acciones disparatadas en ella. Pero a lo que yo me quiero referir en este tiempo es que cuando tú has recibido al Señor Jesucristo, tu naturaleza sufre un cambio. Tal vez tú no lo hayas sentido de manera física o tal vez no lo hayas experimentado de una manera palpable, pero algo en ti ha cambiado. Y durante muchos años hay una verdad que se ha perdido, que se ha malinterpretado, que se ha mal enseñado. Y Dios ha querido que muchos de nosotros pasemos de la condición de pecadores a una condición de santos. Y para muchos el tema o el término santo es un término que es complejo, que es difícil, tal vez porque la iglesia tradicional nos enseñó durante muchos años que ser santo era una cosa totalmente diferente a lo que la palabra nos enseña. Y en esta noche quiero que entendamos un poco cuál es el concepto bíblico de ser santos. Porque a todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el derecho no solamente de ser hijos, sino también el Señor nos ha constituido santos, y es lo que vamos a ver. Como les dije, hay una verdad bíblica muy mal interpretada. Entonces la iglesia tradicional nos ha enseñado que ser santos son aquellas personas que primero están en el cielo. Son personas que para ser santificadas tienen que pasar por un proceso de canonización y tuvieron que haber cumplido otros requisitos como haber celebrado milagros comprobados hasta científicamente. Tenían que haber llevado una vida justa, humilde, una vida piadosa, y para que ellos sean nombrados santos pasarían años o pasan años para que estas personas sean nombradas como santos. Pero veamos qué nos enseña la Biblia. Mientras la Iglesia Católica o la Iglesia tradicional, los santos están en el cielo, para la Biblia, los santos estamos en la tierra. Mientras que la enseñanza romana dice que el santo solamente es beatificado por el Papa o un obispo, una persona de alta autoridad, en la Biblia, cualquiera que ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, a través de la fe, es un santo. En la práctica romana católica, los santos son reverenciados, se les reza, en algunos casos se les idolatra, mientras que la Biblia nos enseña que los santos son llamados a reverenciar, a adorar y orar únicamente a Dios. Si nos damos cuenta, la diferencia es enorme y tal vez para muchas personas el concepto de santo es muy diferente al que la Biblia nos ha mencionado. Tal vez muchos de nosotros hemos luchado con el pecado. Tal vez muchas personas hoy, aunque han recibido a Cristo como Señor y Salvador, aún se consideran pecadores. Y déjenme decirles algo. Esa es una gran mentira. Si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, déjeme darle una buena noticia. Usted es santo. Usted es una persona que ha sido santificada. Pero tal vez la estrategia del enemigo durante muchos años es hacer sentir al cristiano, a la persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, como un pecador más.
Y si usted le pregunta a muchos, todavía se consideran pecadores. Pero la gran verdad que nos muestra la palabra de Dios es que aquellos que recibimos a Cristo, nuevamente les digo, somos santos. Pero para poder entender esta verdad necesitamos entender quiénes éramos sin Cristo, para que podamos entender realmente la naturaleza de lo que el Señor quiere hablarnos. Y quiero que si usted está ahí, tome su Biblia y podamos ir al libro de Efesios capítulo 2, desde el verso 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Ahora veamos también otro pasaje bíblico que está en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Analicemos esos dos textos. Lo primero es que el Señor dice en Efesios 2:3, el primer texto que leímos, dice que nosotros en otro tiempo vivíamos de una manera a la que ahora no vivimos. Vivíamos en los deleites de la carne. Tal vez muchos pasaron por tiempos en los que fumaban, tomaban, practicaban brujería, cometían pecados a nivel sexual, fornicaciones, adulterios. Y cuando estábamos en ese tiempo, para muchos de los que lo practicábamos era algo normal, era algo que no tenía algo de escandaloso. Pero cuando llegamos a la verdad de Cristo, cuando ahora leemos 2 Corintios 5:17, nos damos cuenta que somos una nueva criatura, cuando nuestra fe ahora está en Cristo, cuando nos sometemos a Cristo, ahora somos transformados aún con una nueva naturaleza. Podemos entender algo, y es que Dios, a través de su gracia, nos permite tener esa nueva condición, pero es en Él. ¿Recuerdan la historia del mendigo? Tal vez así somos nosotros. No tal vez, estoy completamente convencido que así es Dios con nosotros. Nos ha cambiado de un lugar en el que practicábamos todo lo inmundo, todo lo impuro, a un lugar donde tenemos honra, donde Dios nos ha bendecido y Dios nos guarda. Podemos ver que la palabra nos indica que todo aquel que está en Cristo, eso quiere decir que está en Él. Cuando la palabra dice que todo aquel que está en Cristo, no que está junto con Cristo. El Señor Jesucristo tiene millones y millones de seguidores. Pero déjenme decirle algo. Dios no quiere seguidores. El Señor quiere discípulos, personas que estén con Él incondicionalmente, en todo tiempo, buscándole y procurando su santidad. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que nosotros somos santos? ¿En qué lugar de la Biblia indica realmente que nosotros somos santos? Quiero que me acompañe al libro de 1 Corintios, capítulo 6, verso 11. Y dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Qué hermosa palabra. Qué bueno es saber que Dios nos ha hecho santos para Él. Entienda algo, hermano, hermana. O tal vez tú que nos escuchas por primera vez y no has recibido a Cristo en tu corazón. El hecho de recibir a Cristo en el corazón como Señor y Salvador nos da un estatus, nos da una identidad, nos da una nueva naturaleza. Y es una naturaleza santa. ¿Qué quiere decir eso de vivir en santidad? ¿Qué quiere decir eso? Ahora muchos pensarán, bueno, yo precisamente he recibido a Cristo en mi corazón, pero no necesariamente estoy experimentando la santidad, lucho muchas veces con el pecado. Es cierto. La santificación o el hecho de que Dios nos haya constituido santos no nos exime de que seamos vulnerables al pecado. De hecho, tal vez luchamos muchas veces con él. La diferencia está en que ya no somos practicantes. Yo hace algún tiempo jugaba fútbol cada 8 días. Salía al parque con algunos amigos, trotaba un rato, peloteaba, jugaba un tiempo y ese era mi tiempo, una vez cada 15 días, una vez al mes. Pero el hecho de que jugara fútbol cada 15 o cada mes no me convertía en un futbolista.
Yo no era practicante de fútbol, simplemente me gustaba hacerlo, no más. Y tal vez eso es lo que nos pasa a nosotros con el pecado. Muchas veces nosotros caemos, pero no nos convierte eso necesariamente en practicantes. La diferencia está en cuando las personas se obstinan en su pecado. Ahí hay un problema, ahí hay que revisar realmente si tú le has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde más nos enseña la palabra que somos santos? Quiero que usted vaya al libro de Efesios, capítulo 1, verso 1. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están ¿en dónde? En Éfeso, y que son fieles en Cristo Jesús. ¿Recuerda lo que le había comentado hace un momento? Los santos, ¿en dónde están? Acá en la tierra, no en el cielo. Eso quiere decir que si tú has recibido a Cristo en tu corazón, sí, así es, tú eres santo. ¿Dónde más nos enseña la Biblia que somos santos? Quiero que me acompañe al libro de Efesios, capítulo 1, verso 1. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Es increíble cómo la Biblia, en más de 200 oportunidades, nombra a todo creyente santo. El día de hoy, todo verdadero creyente debe entender que es santo ante Dios, no por sus obras. No somos santos porque nos portemos bien. No somos santos porque hagamos obras de caridad. No somos santos porque vamos a la iglesia cada 8 días o estamos conectados en todo momento. Eso no nos hace santos. Lo que nos hace santos realmente es nuestra comunión, nuestra confesión en Jesucristo como Señor y Salvador. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y fijémonos qué interesante da el texto, porque la santificación, como lo habíamos dicho anteriormente, la da el Señor, solamente por el hecho de creer en Él, pero no solamente el hecho de creer, sino hacerlo Señor y Salvador. Pero este término de santidad es un don de Dios. Y como lo dije ahora, no es por nuestras obras, no es por lo que hagamos, no es por lo bien que nos portemos, es por la gracia de Dios. Jesucristo vivió una vida perfecta, cumplió toda la ley. Y cuando deposito toda mi fe en Jesucristo, no solamente mis pecados son puestos sobre Él, sino que su justicia es puesta sobre mí. De esa manera soy declarado justo y santo delante de Dios. Ahora yo quiero hacer una mención muy importante que me parece precisarla en este momento. Muchos dirán, bueno, pues si soy santo, entonces pues hagamos lo que queramos. Podemos continuar en el pecado. Y quiero que usted entienda algo. Durante muchos años se ha levantado una doctrina que se llama el antinomianismo. Y esta doctrina enseña que por esa misma gracia nosotros deliberadamente podemos seguir pecando. Y eso es un grave error. Quiero que usted me acompañe al libro de Romanos, capítulo 6, desde el verso 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y añade, verso 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
Podemos decir ahora que no significa que somos perfectos, como lo había dicho, pero tampoco que por la gracia de Dios tenemos libertad para pecar. Significa más bien lo siguiente, que debemos andar en la luz, como dice 1 de Juan 1:7, y que debemos trabajar en nuestra santificación. Sí, es cierto. Muchos de nosotros luchamos tal vez con algún pecado. Muchos de nosotros luchamos con algo en particular. Algunos lucharán con la ira, con la mentira, con la soberbia, el orgullo. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos también trabajar en esa santificación. Debemos trabajar en eso día a día. El hecho de que la Biblia diga que seamos santos no implica que podemos pecar y orar deliberadamente y Dios dejó eso así. No, eso es también un grave error. Quiero que usted entienda lo siguiente. Usted continuamente debe trabajar por su santidad, por su madurez espiritual. Usted cada día debe trabajar en eso que le cuesta, en eso en que Dios continuamente le está hablando a su corazón, eso que usted debe cambiar. ¿Dónde nos dice eso la Biblia? Quiero que usted vaya al libro de Efesios capítulo 4, desde el verso 23 en adelante. Dice: aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Así que dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. El que era ladrón, deje de robar y trabaje haciendo algo provechoso con sus manos. Así podrá compartir con el que no tiene nada. No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que los que hablen le haga bien a quienes los escuchen. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Verso 31. Quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. Sean amables y considerados unos con otros. Perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Me impacta mucho este texto, y sobre todo el verso 31 que dice: quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. La Biblia no dice: el Señor les va a quitar eso. Si ustedes creen en Cristo, el Señor automáticamente les va a quitar la ira, la malicia, el enojo. No, dice: quítense de vosotros. Quítenlo. Hay algo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que poner de nuestra parte para vivir esa vida santa. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Yo quiero invitarlos a ustedes, primero, a que entiendan cuál es su posición en Cristo, cuál es su identidad en Cristo. Muchos piensan también que son pecadores perdonados, y eso no está bien. Porque un pecador perdonado, fácilmente, ¿qué pasa? Vuelve al pecado. Pero un hombre justificado y santificado, cuando entiende el concepto de que ha sido santo, va a trabajar constantemente por esa santidad. Y va a aborrecer lo que hacía antes. Y va a aborrecer las obras de la carne que cometía antes de conocer de Cristo. Quiero que a manera de conclusión pensemos en lo siguiente. Antes de conocer a Cristo, éramos pecadores y esa era nuestra naturaleza. Ahora que estamos en Cristo, somos justificados y santos por su gracia. Sin embargo, esta nueva condición no nos da un salvoconducto para pecar. Más bien, estamos siendo santificados continua y progresivamente por el Espíritu Santo. Termino con esto. Quiero que usted vaya a 2 Corintios 3:18. Dice: pero todos nosotros, con el rostro descubierto,
contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Qué interesante. Qué interesante saber que el Señor lo ha hecho todo por nosotros. El Señor lo ha hecho todo, absolutamente todo. A nosotros lo único que nos queda es creer, nada más. Creer y servirle a Él. Creer, confiar en Él. Creer y esperar su llegada. Esperar el regreso de Cristo. Porque aún vivimos en este cuerpo, como dice Pablo, este cuerpo mortal, este cuerpo de muerte. Y es inevitable que podamos evitar las tentaciones y el pecado. Pero quiero que reflexiones en algo. Y es que tú debes trabajar continuamente por esa santidad. Hermanos, para mí ha sido un privilegio poder compartir esta palabra, poder dar esta enseñanza. Y espero que haya sido de provecho para su vida. Y yo quiero invitarte a algo. Que si tú en este tiempo no has entendido la posición que eras en Cristo, puedas decirle: Señor, ahora entiendo que soy un santo. Entiendo que tú me has justificado, que me has santificado y que voy a trabajar continuamente y todos los días en esa santidad. Pero si tú no conoces al Señor Jesucristo, si tú no has aceptado al Señor como Salvador y Señor, quiero que tú hagas algo. Si esta palabra ha tocado tu corazón, ha tocado tu vida, quiero que hoy tú le puedas decir al Señor: Señor, perdóname, perdona mis pecados. Porque todo mi pecado en algún momento me va a llevar a un juicio. Y ese juicio es la separación total de ti. Y quiero que si tú no has conocido al Señor, le puedas orar al Señor diciéndole: Señor, perdona mis pecados. Perdona mi vida, Señor. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero que le digas: Señor, hoy abro las puertas de mi corazón para que entres aquí, mores en mí, seas mi Señor y mi Salvador. De ahora en adelante tú eres el primer lugar en mi vida. Amado Dios, yo te pido que hoy tú bendigas a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que ha decidido aceptarte en su corazón, que tú le guíes, Señor, a la eternidad, Dios. Y amado Señor, oro también por mis hermanos, por aquellas personas que tal vez han sido engañadas durante muchos años por el enemigo, haciéndose aún y pensando en su corazón que aún son pecadores. Yo te pido, Dios, que esta palabra quede grabada en lo profundo de sus corazones, que seas tú, mi Señor, llevándonos de gloria en gloria, como nos enseña tu palabra. Amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ya para terminar, yo creo que ya sus líderes les han enviado los links para que ustedes se puedan conectar a los diferentes grupos. Por favor, tan pronto termine esta transmisión, lo invito para que usted se conecte a su grupo. Allí van a ampliar un poco más de este tema y le damos gracias al Señor por haber permitido este tiempo. Muchas gracias, muchas bendiciones y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.